Pero fíjense que eso nos plantea una pregunta curiosa. Nos preocupa que alguien denuncie, que alguien haga denuncias falsas, publique información falsa, porque puede alterar la percepción de los electores, ¿verdad? Por eso estamos aquí reunidos. ¿Y lo contrario? Es decir, el negativo de la desinformación, cuando alguien oculta noticias verdaderas, un medio de comunicación, a sabiendas de que son verdaderas, ¿no está alterando la percepción de los electores? Si, por ejemplo, un gobierno de un país cualquiera, no voy a concretar en este, se dedica a dar decenas de millones de euros a medios de comunicación y como resultado esos medios de comunicación ocultan deliberadamente, a sabiendas de que son ciertas, las noticias de corrupción de ese gobierno que les ha regado de millones, ¿no está alterando igualmente la percepción del elector? ¿No está falsificándole la información y, por tanto, condicionándole a tomar decisiones de voto equivocadas? Por eso yo creo que el alcance de esta comisión quizá habría que matizarlo un poquitito. No es solo la información falsa lo que puede alterar un funcionamiento democrático normal, también la ocultación verdadera. Y, de hecho, el reglamento de la Comisión de la Unión Europea aprobado en abril trata indirectamente este asunto cuando habla de la exigencia de transparencia en las subvenciones a medios de comunicación, cuando habla de la exigencia de transparencia, de objetividad en las subvenciones a medios de comunicación y cuando habla de la necesidad de transparencia de los mecanismos de medición de audiencias, precisamente para tratar de evitar que los gobiernos, con sus subvenciones, con sus ayudas, con su publicidad institucional, puedan condicionar a los medios y, como consecuencia, tener el fenómeno que les decía antes, tener medios que o bien difundan información falsa que el gobierno quiera que se difunda o bien oculten información verdadera que al gobierno no le interese que se difunda. Por tanto, yo creo que la Comisión debería quizá abrir un poco la mente y tener en cuenta también esa otra desinformación, la desinformación en negativo, la ocultación de datos verdaderos a sabiendas de que son verdaderos. Las dos cosas son peligrosas para el sistema democrático. Hablamos de medios de comunicación. Estamos hablando de la desinformación transmitida a través de medios de comunicación. Pero, sin embargo, y aquí es la segunda cosa que yo le diría a la Comisión, quizá el objeto de la Comisión se queda un poco corto en el sentido de que podemos estar matando al mensajero. La realidad, nos guste o no, es que los medios de comunicación, en la inmensísima mayoría de los casos, no son quienes inventan la información falsa. Los medios de comunicación actúan como mensajero, como canales de transmisión de una información falsa que han inventado otros. Solamente en un porcentaje muy pequeño son los periodistas los que de repente, pues yo qué sé, pueden tener a lo mejor un medio amarillista, ¿no? Y entonces se inventan cada día una noticia nueva. Pero ese tipo de medios suelen ser medios bastante limitados en audiencia, porque la gente no es idiota. Suelen ser medios tirando a friki y su alcance y, por tanto, el riesgo que representan para el sistema democrático es prácticamente nulo. Los bulos, las mentiras que realmente llegan a poder condicionar el voto de los ciudadanos son aquellas medidas que son transmitidas por los medios de comunicación de masas y o por redes sociales que amplifiquen esas noticias. Por tanto, no nos centremos en los medios de comunicación y les voy a poner algunos ejemplos. Por poner un ejemplo reciente, sabrán ustedes que en Esquerra Republicana de Cataluña hay una lucha por el poder interna brutal en los últimos meses y que una de las armas arrojadizas dentro de esa lucha brutal en ERC es el hecho de que ERC creó un grupo dentro del partido para hacer operaciones de falsa bandera. Ese grupo, por ejemplo, empapeló Barcelona con carteles de los hermanos Maragall y con un título que decía «Fuera el Alzheimer de Barcelona». Un cartel repugnante, realmente.
No fue el único. También en otra ocasión colgaron un muñegote con la figura de Oriol Junqueras de un puente cabeza abajo en la localidad de origen de Oriol Junqueras. Permítanme que les pregunte, ustedes son políticos, pertenecen a medios de comunicación, yo soy un periodista. Cuando un partido político crea un grupo en su seno para hacer operaciones de falsa bandera y culpar al españolismo de ataques indecentes contra Junqueras o contra los hermanos Maragall, ¿eso es desinformación? Por supuesto que es desinformación, es transmitir información falsa a sabiendas como estrategia política. Y dirán ustedes, bueno, pero aquí tenemos que hablar de los medios de comunicación, y a eso voy. Los medios de comunicación son transmisores. Cuando un partido político crea un grupo de operaciones especiales de falsa bandera y coloca un muñegote de Junqueras colgado cabeza abajo en un puente, los medios de comunicación se hacen eco de esa desinformación. ¿Son responsables los medios o son responsables los que crean la desinformación? Por tanto, centrarse en los medios, perdónenme ustedes, pero es un ejercicio de hipocresía por parte de una clase política que frecuentemente es la mayor difusora de bulos. Y, por supuesto, no quiero generalizar, ni estoy diciendo que todos los políticos de este país sean unos buleros. Y, a cambio, pues ustedes estoy seguro de que también suponen y están convencidos de ello, de que no todos los periodistas de este país somos unos buleros. Déjenme que les proponga algún ejemplo más. La pandemia. La pandemia nos ha enseñado muchísimo sobre la desinformación. La pandemia nos ha enseñado, por ejemplo, que había pirados que se dedicaban a difundir por las redes la teoría de que con las vacunas se nos inyectaba un microchip con el que nos iban a vigilar y además que hacían, porque tenían materiales magnéticos las vacunas, que se nos pegaran cucharas al cuerpo. Yo todo eso lo he visto en las redes, ¿verdad? ¿Quién difundía esos bulos? Pues en algunos casos gente que simplemente tenía ganas de echarse unas risas viendo cómo los estúpidos se hacen eco de las mayores chorradas. En otros casos no era gente simplemente con ganas de echarse unas risas, eran auténticos profesionales bastante canallas de la gestión de frikis, que se dedicaban a poner en circulación bulos antivacunas con el objetivo de luego pues, monetizar aquello a través de canales de YouTube, por poner un ejemplo. Eso es desinformación y eso es una desinformación moralmente repugnante. Otra cosa es, luego iremos a ello, si debe hacer algo el legislador al respecto. Pero es que en el otro lado tenemos exactamente lo mismo. ¿Acaso no era desinformación, como se dijo desde los poderes públicos, no solo en España, sino en toda Europa, decir que las vacunas detenían la transmisión del virus? Era mentira, como luego se demostró. No era verdad que la vacuna detuviera el contagio. La vacuna protegía, y mucho, frente al contagio, sobre todo a las personas que estuvieran en situación sanitaria de riesgo o que fueran personas mayores, pero no detenía el contagio. Y, sin embargo, desde los poderes públicos se dijo que sí. Y se dijo que sí para poder imponer en ciertos sitios, aquí Sánchez no lo hizo y le aplaudo por ello, la obligatoriedad de las vacunas, que era una barbaridad. ¿Por qué obligatoriedad si la vacuna no detenía la transmisión? Observen que estamos ante dos bulos paralelos en el tema de las vacunas. Gente que, porque se quería echar unas risas o porque son canallas que querían monetizar el asunto, pusieron en marcha bulos antivacunas. Pero gente también que desde los poderes públicos pusieron en marcha bulos pro vacunas para utilizarlos como técnica para implantar medidas de opresión social, como era lo de la vacunación obligatoria de la gente. Aquí, insisto, Pedro Sánchez no lo hizo y le aplaudo por ello. En otros países sí se hizo la vacunación obligatoria. ¿Qué es desinformación? Ya lo hemos visto, transmitir información falsa a sabiendas de que es falsa. Pero no son los periodistas los principales emisores de bulos. Los principales emisores de bulos son los gobiernos, bien conscientemente, bien de forma expresa, bien subrepticiamente. La Unión Europea denunció en su día cómo detrás de muchos bulos antivacunas, por ejemplo, estaban los servicios de información rusos, no porque Rusia sea antivacunas en sí misma, sino simplemente por montar lío.
dentro de lo que es la estrategia internacional de competición de los países, los bulos, la desinformación, forman el pan nuestro de cada día. La desinformación se usa como herramienta política para acceder al poder o mantenerlo y como herramienta diplomática para causar problemas a tus competidores internacionales, pues desde los tiempos de Roma y, aunque no lo tenemos documentado, pues supongo que 2000 años antes en Sumer también se utilizarían las mismas técnicas. Vamos al tema de las consecuencias. ¿Qué consecuencias tienen los bulos y la desinformación? Estamos hablando de que aquí lo que nos interesa es ver si esos bulos ponen en riesgo el sistema democrático, si la difusión de información falsa, ojo, y la ocultación de información verdadera ponen en riesgo el sistema democrático. Yo, con todos los respetos, creo que la época de los paternalismos se acabó y es misión imposible intentar recuperarla. La gente no es idiota. La democracia se basa en un precepto básico, y es que quien tiene razón al votar es el votante. Es el votante el que siempre vote lo que vote, pues tiene razón por definición del sistema democrático. No tienen razón los políticos, ni de un partido ni del otro. No tienen razón los teóricos, no tienen razón los ideólogos ni los profesores universitarios. Quien tiene la razón es el votante. El votante es el que decide quién le va a dirigir. Y claro que existe el problema de que se engañe al votante a través de noticias falsas difundidas a propósito o de ocultación de noticias verdaderas ocultadas a propósito. Claro que sí. El votante puede ser engañado en el terreno político o puede ser engañado también en el terreno comercial. La gente puede creerse no sé qué anuncio donde dice que el detergente lava más blanco, luego resulta que te lo compras y es una basura. Bueno, lo que pasa es que no lo vuelves a comprar y no pasa nada. No hace falta que venga ningún poder papá del Estado a decirle a la gente: oye, que te están mintiendo. De hecho, oiga, hablemos de campañas electorales. Las campañas electorales que todos ustedes realizan no son un ejercicio de desinformación por activa, es decir, mintiendo sobre sus propias virtudes y tratando de exagerarlas, y mintiendo sobre los defectos del contrario, tratando de exagerarlos. La propaganda política es eso, y todos los votantes lo entendemos y todos lo sabemos. Ustedes están convencidos de que engañan a la gente, pero no es así, o no es así en tanta medida como ustedes creen que es posible. La gente es mucho más sensata, mucho más con los pies en la tierra de lo que muchos políticos piensan. Y sí, puedes engañar a la gente algunas veces, y se la engaña muchas veces. ¿Qué tiene que hacer el Estado con respecto a eso? Pues no tiene que hacer absolutamente nada. El Estado lo que tiene que hacer es dejar que funcione la sociedad civil libremente. Porque ¿cómo se combaten las mentiras en las redes, por ejemplo? Pues yo les digo cómo combatía yo los bulos antivacunas. Muy sencillo, con información. Yo no me dedicaba a pedir que se prohibiera a la gente difundir bulos antivacunas. Lo que hacía era contestar a quienes los difundían ridiculizándoles. Que oiga, es mano de santo. Y me complace haber conseguido que muchísima gente recibiera información veraz durante la pandemia, combatiendo tanto los bulos de los antivacunas como las afirmaciones no del todo científicas que desde los poderes públicos se hacían. Al final, esa es la labor del periodista, tratar de informar. ¿Hay periodistas deshonestos que informan mal a conciencia? Hombre, claro que sí. Dijo alguien en cierta ocasión que en España se venden más periodistas que periódicos. Es una exageración, pero no pasa solo en el periodismo, Todo el mundo, todas las profesiones pasa. Hay gente dispuesta a venderse, hay gente que no valora suficientemente su dignidad y hay otra gente que no está dispuesta a venderse y que sí valora su dignidad, y simplemente hay que dejar que funcione el mercado libremente. Insisto, la gente no es idiota y cuando ve un intercambio entre alguien que trata de informar con honestidad y alguien que trata de desinformar, la gente, salvo los muy frikis, suelen saber a quién votan. La compareciente anterior
ha puesto un ejemplo de un partido que ha sacado 3 eurodiputados simplemente teniendo un canal de Telegram y lo ha puesto como ejemplo de gente que se deja desinformar. No, 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 por favor, no simplifiquemos. No todo el mundo que votó a ese partido que ha sacado 3 eurodiputados le votó porque se creyera las cosas que salen a través de un canal de Telegram. No cierren ustedes los ojos a la realidad. Si un partido protesta de ese estilo es capaz de sacarte 800.000 votos, es pura y simplemente porque hay muchísimos españoles que están hasta más arriba de las napias. Y si hubieran puesto a un cocodrilo al frente de una lista electoral y ellos hubieran percibido, esos españoles que están hartos, que ese cocodrilo molesta al resto de los políticos españoles, habrían votado al cocodrilo. Les da igual. No es que se crean desinformaciones, es que están hartos. No confundan ustedes con estupidez lo que es mera hartura. A los españoles no necesitamos tutelarles, ni periodistas ni políticos. A veces los periodistas caemos en la misma soberbia que ustedes y tratamos de adoctrinar a los que nos escuchan o nos leen. Claro que sí, somos humanos como son ustedes. Pero que no, que el votante es mucho más listo, el oyente es mucho más listo, el espectador, el lector, mucho más listo de lo que nos pensamos nosotros que nos consideramos tan listos. No hace falta que el Estado haga nada, salvo en casos muy concretos. Ejemplo, si se produce una desinformación clara en tema sanitario, ¿no es necesario proteger a la sociedad frente a esa desinformación clara? Sí, por supuesto que sí, pero esa medida de protección tiene que ser siempre enormemente restrictiva, tiene que ser siempre en casos donde intervenga el Código Penal. Ahí está verdaderamente el límite de la actuación del Estado. Ya existe un Código Penal para castigar las difamaciones, las injurias, los bulos sanitarios que pongan en peligro a la población. Todo eso ya está en el Código Penal. No hace falta que nadie venga aquí a decir qué se puede publicar y qué no. Salvo que alguien lo que quiera es controlar el discurso público, que eso es precisamente el problema. Y no nos vamos a llamar a engaño porque estamos aquí en familia y aprovechando que nadie nos ve, lo que está sucediendo es que se ha producido una mutación en el mundo. Hasta ahora, pues la opinión pública la condicionaban unos pocos medios tradicionales. A lo largo de los últimos decenios se ha producido una confluencia de intereses entre esos medios de comunicación tradicionales, los grandes poderes económicos y los poderes políticos. Y ahora, por ejemplo, asistimos al precioso espectáculo de que en Davos se reúne anualmente un foro donde comparten visiones y estrategias y comilonas propietarios de medios de comunicación, políticos de distinto signo y directores de multinacionales de todo tipo. Ese tipo de mezcolanzas, ese tipo de confluencias de intereses, ese tipo de compadreos es lo que ha matado al periodismo tradicional. En la década de los 60 del siglo pasado, el 70% de los americanos confiaban en los medios de comunicación tradicionales. Hoy ese porcentaje es del 30%. Y nos lo hemos ganado los periodistas, porque los periodistas hemos aprendido a base de palo y zanahoria a callarnos lo que incomodaba al poder y a tratar de seguir los dictados del poder. Y en vez de ser medios dedicados a decirle al poderoso lo que la gente opina, nos hemos convertido en medios para transmitir a la gente lo que el poderoso opina. Y entonces consideramos como noticia pues una rueda de prensa de un político que en realidad uno la analiza objetivamente y dice «¿pero qué farfollez es esta? ¿Por qué estoy informando de esta rueda de prensa donde no se ha dicho nada?». Ese tipo de actitud de los periodistas es la que al final ha llevado al descrédito de la profesión. Y cada vez es más la gente que se informa a través de las redes, lo cual introduce el problema de que eso es un altavoz para los que cogen y se inventan bulos y todas esas cosas, pero eso se combate en las redes, eso lo combatimos quienes estamos en las redes. Yo llevo en Twitter desde el año 2011, va a hacer 13 años, tengo 356.000 seguidores, he publicado, pues no sé, más de 100.000 mensajes, no he tenido nunca que borrar uno solo. ¿Por qué? Pues, hombre, porque procuro tentarme la ropa. Y no por miedo a ningún poder público, no por miedo a que ustedes me castiguen con leyes y digan «¡Ah, has puesto un tuit falso!».
Lo hago porque valoro mi imagen y porque sé que si pongo un tuit falso, pues me van a pegar un zasca de 3 pares de narices y me van a humillar delante de la gente. Con lo cual, me tiento la ropa antes de poner cada tuit. Entonces, no necesito que nadie venga a decirme qué puedo poner en redes o qué no, igual que ustedes tampoco lo necesitan. No intervengan, por favor, en los medios de comunicación. Vamos hacia un mundo nuevo donde el periodista va a tener que adaptarse porque ya no es el intermediario de siempre, ya no es el que lleva a la gente la voz del poderoso. Ahora la gente no necesita intermediarios para transmitir sus mensajes y tenemos que acostumbrarnos a eso y no tenemos que tener miedo a que haya información falsa. Información falsa siempre se ha difundido, la política es la gestión de la información falsa, siempre se difundirá y yo tomaría una propuesta que ha hecho el anterior compareciente y la haría mía, pero extendiéndola. Ha dicho el anterior compareciente que le parecía que no debía darse un solo euro público a ningún medio que transmita noticias falsas. Estoy de acuerdo. Ni un euro público a los medios que transmitan noticias falsas, pero yo lo ampliaría. Ni un euro público a ninguno. Ni un euro público a los que transmitan noticias falsas, ni un euro público a los que oculten noticias verdaderas, y ni un euro público tampoco a los medios dignos que tratan de informar con objetividad. ¿Por qué narices tiene que haber dinero público para los medios? Eso es compra de voluntades. Y el reglamento aprobado por la Unión Europea en abril incide precisamente en el peligro que hay de que se utilicen los medios de subvención pública para condicionar el lenguaje y los mensajes de los medios de comunicación. Por favor, hagan caso a la Unión Europea. La Unión Europea dice que sea transparente el registro de subvenciones. Yo voy más allá, que la Unión Europea lo permite, ser más estricto. Eliminen toda subvención, toda ayuda, toda publicidad institucional. Que los medios vivan de sus lectores, de sus espectadores, que de verdad que son mucho más inteligentes de lo que todo el mundo se piensa y que saben elegir la información. Hay mucho friki suelto, sí, hacen mucho ruido, pero son una minoría. Suiza es un país con democracia directa que funciona perfectamente. Oiga, no necesitan que nadie venga de intermediario. Y como pues llevo ya 22 minutos y me estoy aquí marcando un rollo de 3 pares de narices, pues entonces el querido presidente de la comisión me lo ha recordado muy amablemente con un papel y yo dejo de hablar simplemente pues recomendándoles, por favor, eliminen todas las subvenciones a los medios de comunicación, 1. Segundo, olvídense de intentar controlar el discurso. Es malo, es un riesgo para el sistema democrático que ustedes intenten controlar legislativamente el discurso, porque no hay nada más peligroso que el que sean los poderes públicos los que condicionen qué se puede decir y qué no. Y luego, por último, tercero, que también es una recomendación de la Unión Europea en ese reglamento de abril, la transparencia. Estoy totalmente a favor de que haya una base de datos pública donde se pueda acceder exactamente a toda la propiedad directa e indirecta de los medios de comunicación para enterarnos, cuando un medio de comunicación publique una noticia falsa, de cuáles pueden ser las razones por las cuales está publicando esa noticia falsa, ¿no? Y nada más, espero haber dicho alguna inteligencia, si no les ruego que me disculpen y que estoy a su disposición para lo que quieran preguntar. Pues gracias, señor Del Pino. Le recordaba el tiempo simplemente porque ahora van a tener los grupos políticos la oportunidad de preguntarle y seguro que usted estará encantado de poderles responder. Así que empezamos como antes, de menor a